Bien, vamos a comenzar buscando nuestras Biblias, el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y vamos a leer a partir del versículo 35 del capítulo 16. Vamos a leer desde el 35, desde el 16:35 hasta el 17:10. Dice así las Escrituras: Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y hablando como acostumbraba, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, bueno, vamos a leer hasta aquí, hasta el principio del versículo 10. Padre, estamos delante de tu palabra, Señor, y entendemos que es realmente un gran privilegio el estar delante de ella, el ser expuestos a la predicación de tu palabra. Y, Señor, sabemos que tú nos hablas por medio de ella. Es lo que te rogamos hoy, que hagas, que tu Espíritu Santo haga eficaz esta tu palabra, que a pesar de ser predicada por un hombre sujeto a pasiones, un hombre con pecados, que independientemente de ellos, Señor, tú hables a tu iglesia, a tus hijos, y también, Señor, que te plazca salvar hoy por medio de la predicación de tu palabra. Que, Señor, muchos de los que hasta hoy han rechazado el Evangelio puedan, Señor, verle con otros ojos, verte con otros ojos. Abre los ojos de muchos hoy, Señor. Abre también aún más los ojos de tus hijos. Imploramos que tu palabra sea eficaz entre nosotros en este día. Amén. Bien, hermanos, le vamos a titular a nuestra predicación de hoy: el Evangelio rechazado. Pensemos por un momento en la posibilidad de que mañana aparezca
la cura para neutralizar completamente el coronavirus. Imaginemos que grandes industrias del mundo se hagan responsables de producir el preciado medicamento y que se comprometan a distribuirlos a todo el mundo. Y que solo en 2 semanas se hace esto posible, y se hace posible que cada habitante de la tierra que se enferme tenga a su alcance este medicamento que se administra por vía oral. Imaginemos también que este oportuno medicamento puede servir de manera preventiva, además, así que si los sanos la toman, quedarían inmunes al SARS-CoV-2, o sea, así se llama el virus que provoca el COVID-19, que es la enfermedad. Imaginemos que este medicamento prodigioso se venda por el balanceado precio de $45. La dosis única y suficiente. Y que tiene algunas reacciones adversas como náusea, diarrea, fiebre no muy alta y algunas lesiones hepáticas que pudieran ser serias en algunos a largo plazo. Pensemos en cuántos de los habitantes de la tierra se atreverán a rechazar este medicamento. Nosotros sabemos que muy pocos. A pesar de su precio y reacciones adversas, estamos seguros que millones estarían dispuestos a pagarlo. Estamos seguros que las colas que veríamos para adquirirlo serían tan largas e interminables que serían las colas más grandes vistas en el mundo. Estoy seguro que serían colas interminables. De seguro solo unos pocos, por falta de recursos o quizás por necedad, dejarían de tomarlo o no procurarían hacerlo. Sin embargo, este medicamento, aunque cambiaría muchas cosas y le haría un gran bien a la humanidad, pues les haría, ¿no?, inmune a un virus que ha mostrado ser muy dañino, contagioso y cada vez más mortal. Si se fijan, las cifras de mortalidad han subido, el promedio. Sin embargo, no hace inmuno a nadie contra la muerte y mucho menos contra la ira de Dios. El hombre solo logrará, con el descubrimiento de una vacuna contra este virus, alargar sus días, los cuales, por supuesto, están contados. Pero les espera a todos los hombres un juicio y luego una estancia atormentadora y eterna por ofender durante toda la vida al Dios Santo y Eterno que los creó. Solo el Cristo revelado en el Evangelio es la verdadera cura para todos los verdaderos males de la humanidad. Pero, ¿por qué la humanidad va sin demora a someterse a una vacuna contra un virus que le quita la vida física, pero que no tiene nada que ver con el alma, y no acude con rapidez al mediador entre ellos y Dios? ¿Por qué no acude con más rapidez y con más prontitud ante esa verdadera cura? ¿Por qué con tanta facilidad se rechaza el Evangelio o las buenas noticias de una gloriosa salvación eterna en Cristo? Y no sucede así con una vacuna o cura de algo temporal. ¿Cómo es posible que los hombres rechacen tal oferta del mismo Dios? El mismo Dios da a su Hijo para salvarles y ellos rechazan esta oferta. Los versos inspirados que tenemos delante en el día de hoy nos narran el rechazo de al menos 2 grupos de personas en 2 ciudades distintas. El Evangelio y el Salvador señalado en en el Evangelio, y vamos a ver que son rechazados, y esto nos va a ayudar
a meditar y ver desde una perspectiva bíblica hasta qué punto puede la corrupción humana cegar a los hombres ante la bondad de Dios y ser persistentes en la maldad de rechazar la salvación ofrecida por un Dios de amor, por un Dios que le ha dado a la humanidad a su propio Hijo. Bien, vamos a ver todo este pasaje bajo dos temas principales o dos subtítulos. Vamos a ver primero el evangelio rechazado por los magistrados de Filipo y luego vamos a ver el evangelio rechazado por los judíos en Tesalónica. Fíjense, dos grupos de personas en dos ciudades distintas que rechazan el evangelio. Los versículos que nos quedan del capítulo 16, los versículos de 35 al 40, nos van a hablar del rechazo del evangelio, o sea, de los magistrados de Filipo. Y yo les voy a pedir que demos lectura por un momento a estos versos nuevamente. Fíjense, no olvidando el contexto, no olvidando de todo lo que había sucedido antes, cómo estos magistrados habían cómo habían enjuiciado de manera indebida a Pablo y a Silas, cómo habían ordenado castigarle, cómo ellos mismos le rajaron sus vestidos y la única acusación que le estaban haciendo a estos hombres era que alborotaban la ciudad con una doctrina que no podían tener, supuestamente, los romanos. Entonces, dice el verso 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Ahora, antes de continuar con esta lectura, vamos a ver que aquí se nos muestra ya el rechazo de estos hombres en este primer verso que nos ocupa hoy, en el verso 35. Fíjense cómo el evangelio es cambiado por o una superstición o una corrupción pecaminosa del poder. Porque ¿cómo es que al otro día, al amanecer, dice que amaneciendo al otro día, estos hombres que habían sido duramente castigados, que habían sido encarcelados y estos magistrados habían dado orden de que se les guardase dentro de la prisión, después de haber sido azotados, lo más seguro, azotados con vara, de manera cruel? ¿Cómo es que al otro día ya, suéltenlo? Al otro día por la mañana, ya cambiaron de parecer? ¿Qué sucedió con estos magistrados que al otro día en la mañana ya no les preocupaba que estos hombres estuvieran sueltos? ¿Cómo el día anterior les rajan los vestidos, los azotan o los mandan a azotar, lo mandan a guardar en la prisión y luego el otro día dice, suéltenlo? Bueno, pensemos un poco en lo que ocurrió esa noche. Esa noche hubo un terremoto en la ciudad, no solo en la cárcel, debe haber sido en toda la ciudad un terremoto. Ustedes saben, cuando ocurre un terremoto, pues se siente no solo en un lugar, sino en muchos kilómetros a la redonda. Muy probablemente estos hombres sintieron ese terremoto. Muy probablemente asociaban de una manera supersticiosa ese terremoto a estas personas que estaban predicando cierta doctrina que ellos no entendían, pero no de una manera real y objetiva. Ellos fueron a preocuparse por lo que ellos creían, sino suéltenlos, no vaya a ser que ellos tengan algo que ver con ese terremoto. Suéltenlos, solamente esto. Lo otro que puede haber provocado que estos hombres soltaran así de imprevisto al otro día a Pablo y a Silas era simplemente que eran así de malvados y de corruptos, pues ya habiendo satisfacido la ira de los que lo acusaban, dijeron, bueno, ahora ya resolvimos ese problema, vamos a soltarle, y entonces los hace todavía más perversos a estos hombres. Lo cierto es que estas personas de buenas a primera cambiaron de parecer y quisieron soltar a Pablo y a Silas de un día para otro. Ahora, notemos juntos cómo Pablo les hace ver la maldad de sus actos. Encontramos en los versículos que le siguen
que cuando el carcelero le da la noticia a Pablo que pueden salir en paz, que ya habían venido alguaciles y que les había comunicado que podían ser liberados, Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Pablo le dice: no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Hermanos, notemos juntos que Pablo no está queriendo defenderse aquí. Pablo no está queriendo reclamar algo que le va a traer algún beneficio a él, pues si lo pensamos bien, no hay ningún beneficio aquí. Ya él había sido azotado, ya él había sido encarcelado, ya él había sido ahora liberado. No hay ningún beneficio. Pablo no se quiere beneficiar de nada. En todo caso, Pablo hubiera reclamado esto antes de ser azotado. Y no lo hizo así. Ahora Pablo hace este reclamo visiblemente para mostrarles la maldad a estos hombres. Visiblemente quizás para hacerle bien a la iglesia que quedaba en aquella ciudad cuando él se fuera. Para que todos supieran que nada indebido ellos habían hecho. Para que ellos no quedaran como malhechores, sino como hombres justos, que es lo que eran realmente. Y que quedaran como malhechores los que habían sido malhechores de verdad, que eran estos magistrados en Filipo, que habían obrado muy mal. Pablo les muestra su pecado. Hermano, notemos una vez más que una buena parte del evangelio es mostrarle a las personas cuán malos son. Una buena parte del evangelio. Ahora, la maldad de los magistrados es revelada y produce sus frutos. Fíjense cómo en el versículo 38 se nos dice que cuando le dan la noticia a estos magistrados, ellos tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Y el miedo no es más que aquel fruto del mal obrado. El miedo no es más que aquel fruto necesario, lógico, de cuando uno anda en perversidades, cuando uno habla haciendo lo malo, cuando uno anda haciendo lo que no es justo, cuando uno anda haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Así, estos hombres dijeron: ¿cómo? Claro, no hicimos un juicio antes de juzgar a estas personas, antes de condenar a estas personas. Y resulta que eran romanos. Todos los comentaristas bíblicos dicen, los comentaristas bíblicos que han estudiado a los historiadores de la época, dicen que habían leyes severas para los que castigaran a un ciudadano romano de manera indebida. Estos magistrados estaban jugándose no solo su puesto, sino su vida. Porque habían leyes en Roma que protegían a los ciudadanos romanos de tal manera que tenían muchos beneficios. Y una de tantas leyes decía que un ciudadano romano tenía derecho a un juicio justo antes de ser condenado. Muy probablemente Pablo y Silas tenían pruebas de que ellos eran ciudadanos romanos. Había como cierta identidad. Se habla de una estampita en madera que era como una identidad de que te daba la seguridad de que tú eras un ciudadano romano. Ahora, y por supuesto ellos no iban a decir que eran ciudadanos romanos sin serlo, porque eso sí les costaba una pena mayor. Así que ellos estaban reclamando algo que eran verdaderamente. Entonces estos hombres, estos magistrados se ven descubiertos, se ve, se nota que pronto se dieron cuenta de su propia maldad, de su error pecaminoso, y eso les hace tener miedo, les hace tener tanto miedo que corren a la prisión o van a la prisión y allí se muestran arrepentidos. Lo otro que sucede en nuestra historia es que se nos narra el arrepentimiento, entre comillas, de los magistrados. Miren lo que dice el versículo 39. Dice el verso 39, y vinieron y les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Noten ustedes qué hombres más arrepentidos, con comillas.
Vinieron y le rogaron, por favor, discúlpenos, nosotros no hicimos bien. Por ahí deben estar sus palabras. Pero les rogamos ahora que salgan, que no se queden aquí, que no aumenten, que no vayan más lejos con esto. Mira, más bien salgan de la ciudad para no tener más problemas con los judíos, para no tener más problemas, no con los judíos en este caso fue, sino con hombres que ustedes saben que tenían ganancia de aquella muchacha endemoniada, sino que vinieron y alborotaron la ciudad. Pero no alborotemos más la ciudad, salgan de aquí si ustedes son ciudadanos romanos y andan de paso, vayan a otra ciudad, pero por favor no se queden entre nosotros. Esto era más o menos, estamos seguros, no son las palabras, Lucas no nos narra lo que sucedió, pero estamos seguros que por ahí anda lo que deben haber hablado estos hombres. Cualquiera en nuestros tiempos puede pensar que esto es un arrepentimiento, que como estos hombres vinieron delante de Pablo y delante de Silas y pidieron disculpas, pues les rogaron que estaban arrepentidos. Ahora nosotros notemos que este arrepentimiento era solamente delante de los hombres y no delante de Dios. Notemos que este arrepentimiento era para no buscarse otros problemas con los hombres, otros problemas con los habitantes de aquella ciudad, que no les hicieran reclamos a los habitantes, o mucho menos no querían tener problemas con el César o con la autoridad romana, estos magistrados. Ese era su arrepentimiento. Estaba en peligro su propia vida, estaba en peligro su prestigio, y de esto se defendieron. Hasta aquí llegó el arrepentimiento de estos hombres. Ellos lo sacaron de la prisión, ellos les pidieron que se fueran, pero estos están más interesados en el orden público que en sus propias almas. Ustedes saben lo que es pedirle que se fueran a los que les podían predicar el verdadero evangelio. Estaban más concentrados en sus problemas con los hombres que en sus problemas con Dios. Y esto sucede muchas veces, y esto sucede la mayoría de las veces, o esto sucede todo el tiempo hoy. Las personas están más concentradas y más preocupadas por sus problemas con los hombres que por sus problemas con Dios. Esta historia sin duda nos recuerda a Jesús en la región de Gadara. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Jesús pasaba por la región de Gadara y se encontró allí a dos endemoniados que vivían cerca de los sepulcros, y Jesús los liberó. Y los liberó haciendo que aquellos demonios pasaran a un hato de cerdo que iban pastoreando. Y estos dos pastores, o estos pastores, no sabemos si eran dos o más, fueron a la ciudad y contaron todo. Y lejos de venir a aquella ciudad y decir, oh Jesús, pasa a nuestra ciudad, pasa a nuestra región y háblanos y predícanos esas verdades que son tan reales, que están respaldadas por tal poder que tú has podido liberar a estos hombres que nosotros conocemos muy bien y están endemoniados, que han estado endemoniados por mucho tiempo. Sin embargo, lo que hizo esta ciudad, lejos de pedirle esto a Jesús, fue, por favor, sal de nuestra región, vete de nuestra región, déjanos tranquilos. Estas personas valoraban más a los cerdos que se perdieron quizás, o la tranquilidad, que el recibir al Salvador en sus vidas. Notemos también la permanencia en fe, habiendo visto ya la maldad de estos hombres, la maldad de estos hombres a rechazar el evangelio, a no querer que los predicadores, que los misioneros estuvieran entre ellos. Ellos más bien les pidieron que se fueran de la ciudad. Vamos a ver, antes de pasar al rechazo de los judíos de Tesalónica, vamos a ver que hay una permanencia de fe de los misioneros, a pesar de que hubo rechazo, un rechazo impío del evangelio en esta ciudad. En el versículo 40 se nos dice que ellos salieron de la cárcel
pero entraron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, dice que los consolaron y se fueron. Y cabe una pregunta a este versículo: ¿cómo es que los hermanos no los consolaron a ellos? Ellos fueron los golpeados, ellos fueron los encarcelados, ellos fueron los que fueron dañados. Ellos eran los que necesitaban consuelo. Pero no, hermanos, ellos consolaron a los hermanos. Los hermanos deben haber estado atónitos al punto que llegaron las vidas de Pablo y Silas de padecer por causa de Cristo, padecer por causa del Evangelio. Estos hermanos debían haber estado muy realmente contentos de ver que Pablo y Silas permanecían en fe y que estaban firmes, y que además de ello estaban dispuestos a padecer y seguir padeciendo por causa del Evangelio. Ellos estaban contentos de que Pablo y Silas, y muy agradecidos de que Pablo y Silas hayan enfrentado a las autoridades de este pueblo, de ese pueblo, y hayan quedado como lo que eran de verdad, los justos y no los malhechores. Esta ciudad o esta iglesia que estaba en casa de Lidia, todo parece indicar, después, cuando nosotros leemos el libro o la carta de Pablo a esta iglesia, vemos que esta iglesia amaba mucho a Pablo y que Pablo, por supuesto, amaba mucho también a esta iglesia. Estos sucesos aquí marcaron una relación profunda entre el apóstol y la iglesia en Filipo. Nosotros tenemos que ver a Pablo consolando a estos creyentes en una gran verdad que sobrepasa todo entendimiento, y es que cuando uno vive para servir a Dios, cuando uno vive para glorificar a Dios, esto trae un verdadero gozo, aunque hayan aflicciones. El hacer la voluntad de Dios, esto se convierte naturalmente en un gozo que no se puede explicar. Y bien, nos vamos a Tesalónica, y llegando a Tesalónica, Lucas nos narra que también allí se va a encontrar el apóstol Pablo y Silas, se van a encontrar rechazo por el Evangelio, rechazo a Cristo y rechazo por el Evangelio. El Evangelio es rechazado a pesar de ser un privilegio negado a otras dos ciudades. Si nosotros leemos la historia que nos narra claramente Lucas, dice que ellos habían pasado por Anfípolis y también por Apolonia. Llegaron a Tesalónica. O sea, Anfípolis y Apolonia no gozaron de la dicha que gozó Tesalónica. La dicha de recibir dos mensajeros del cielo a predicar el evangelio que salva a los hombres, el único evangelio. A predicar al Cristo, al mediador entre Dios y los hombres. Anfípolis no tuvo ese privilegio en ese momento, tampoco Apolonia lo tuvo Tesalónica. Ellos llegaron allí y llegaron a la sinagoga de los judíos. Este evangelio fue rechazado a pesar de que era un privilegio que ellos no valoraron en lo más mínimo. El evangelio es rechazado por los judíos a pesar de que se les prioriza en la predicación. Pablo no fue a ningún gentil. Pablo no fue a ningún otro lugar a predicar el evangelio. Fue directo a la sinagoga donde estaban los judíos, donde estaban los suyos. Y allí les predicó, pero esto no fue tomado en cuenta. De todas maneras, fue rechazado por esos judíos. El evangelio es rechazado por los judíos a pesar de que se les expone el mismo durante 3 semanas seguidas. Dice la escritura en el versículo 2 que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hermanos, 3 semanas seguidos, 3 sábados seguidos, Pablo fue y les explicaba por las escrituras cómo el Cristo debía padecer, como vamos a ver más adelante, cómo debía resucitar, y también que este Jesús que él les hablaba era ese Cristo
que hablaban las Escrituras. Notemos juntos como por 3 semanas seguidas, a pesar de que hubo insistencia, a pesar de que hubo constancia en la predicación y que tuvieron al menos 3 oportunidades, o más que eso, tuvieron 21 días para estar meditando las Escrituras. Bueno, a pesar de eso, el Evangelio fue rechazado. Contrastemos a estos judíos con los habitantes de Nínive, como por ejemplo. En un día, Nínive fue recorrida por Jonás, predicando un evangelio con pocas palabras. En 40 días Nínive será destruida. Solo eso. Y todo Nínive se arrepintió. En un solo día. Contrastemos a estos judíos con aquella mujer sirofenicia que rogó a Jesús por su hija endemoniada. Jesús pasaba por aquella ciudad. Jesús pasaba por la región de Tiro y de Sidón, y aquella mujer fue y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está en esta situación. Jesús no tuvo tiempo para ella ni le explicó nada, no estuvo 21 días explicándole el evangelio. Jesús siguió su camino y esta mujer le cayó atrás. Y le dijo: Jesús, por favor. Y él dijo: no tengo tiempo para ti, lo que he dado, yo vengo para darle a los hijos de Israel. No puedo perder tiempo en un perrillo. Y esta mujer le dijo: pero los perrillos también comen migajas que caen de la mesa de los hijos. Contrastemos a esa mujer con estos judíos. Cuánta paciencia, cuánta misericordia de Dios mostró por estos judíos. Contrastemos a estos judíos con los de Berea. Nosotros aún no estamos predicando sobre los versículos que siguen, pero los versículos que siguen a esta historia. O sea, Pablo y Silas tuvieron que salir rumbo a Berea producto de la persecución de estos judíos. Y cuando llegaron a Berea, los judíos allí, en solo una semana, fue suficiente, dice, que estos día a día escudriñaban por las Escrituras lo que Pablo les decía. Y como escudriñaron, creyeron. Creyeron. Estos judíos no se les parecía en nada a los judíos de Berea. El evangelio es rechazado a pesar de ser el evangelio puro y bíblico. Sí, no era un evangelio aguado, no era un evangelio antibíblico como el de hoy. El evangelio verdadero se expone en las Escrituras, no en experiencias o supersticiones. Dice nuestro relato bíblico que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que. Hermanos, el evangelio bíblico está allí. El evangelio verdadero está allí en las Escrituras, no en nuestra experiencia. No porque yo siento que yo fui corriendo para Dios cuando yo creí. Y yo siento que la salvación se pierde. Y yo siento que Cristo ama a todo el mundo. Eso no es el evangelio. No importa lo que tú sientas, lo que tu corazón perverso sienta, engañoso sienta. Lo importante es lo que dicen las Escrituras. Y Pablo les predicaba lo que decía las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. El evangelio puro y bíblico ve la necesidad de los sufrimientos de Cristo. Fíjense cómo Pablo dice: es necesario. El evangelio que Pablo predicaba consistía en demostrarle a los judíos que en las Escrituras estaba reflejado que era necesario que el Cristo padeciese. Hermanos, Cristo tuvo que padecer porque el pecado del hombre hace necesario un sacrificio, una muerte sustitutoria en lugar del pecado de los hombres. La ira de Dios debía ser sobre alguien. El Cristo debía padecer. Todos los sacrificios de corderos en el Antiguo Testamento mostraban sufrimiento de ese mediador. Toda la sangre
en toda la liturgia de la adoración en el templo implicaba padecimiento, pero además explícitamente Isaías, hablándonos del Mesías, nos dice que como cordero fue llevado al matadero y fue azotado y fue herido de Dios. Hermanos, notemos juntos cómo el evangelio puro y bíblico ve la necesidad de la resurrección también. Es el evangelio verdadero el más rechazado, por supuesto. Y hay muchos por ahí que creen que están predicando el evangelio, pero su evangelio, con comillas, dista mucho de ser el verdadero. Y estoy seguro que no verían la necesidad de los sufrimientos de Cristo. Hay muchos por ahí que predican un evangelio donde no se explican por qué Cristo sufrió. Pues no ven tan grave el pecado de los hombres. Pues ellos dicen, Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Hermano, Cristo es necesario, noten esas palabras, es necesario que el Cristo padeciese y es necesario que Cristo resucitara. La resurrección de Cristo hace válida la obra que Él hizo por nosotros, por su pueblo. La hace válida delante de Dios, pues Dios le resucitó entre los muertos. La resurrección de Cristo nos hace ver una verdadera salvación de los pecados. La muerte es vencida a través de la resurrección. Nuestros pecados fueron saldados. Dios perdonó verdaderamente los pecados. Dios da vida y vida eterna a todos los que creen en Él. Cristo resucitó y todos los que están en Él resucitarán con Él. Cuando Pablo les predica este mismo evangelio en otra sinagoga allá en Antioquía de Pisidia, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, no se nos narran aquí las palabras de Pablo, solo se nos da este resumen, pero allá sí se nos hablaron de las palabras de Pablo. Y Pablo decía, y Pablo citaba el Salmo 16, las palabras de David, al decir, las misericordias firmes a David que tú le has prometido. Misericordias eternas a David tú le has permitido. Y como David decía que no permitirás que tu santo vea corrupción. Y como demostraba por las escrituras, sí, que David sí vio corrupción, pero él estaba hablando de alguien mayor que él, de Cristo, al cual no vio corrupción. Dios le levantó de entre los muertos. Es necesario demostrar que Cristo resucitó, porque la resurrección prueba que hay una verdadera salvación eterna. Hay una verdadera salvación, hay una verdadera solución, contundente solución contra el pecado. Cristo resucitó. El evangelio es rechazado por los judíos, a pesar de que algunos de ellos creyeron y se fueron y se juntaron a Pablo y Silas. La mayoría lo rechazó, pero algunos creyeron. No miraron a los que creyeron. No miraron y se preguntaron, bueno, ¿y por qué estos creen? Nosotros deberíamos hacer lo mismo, debemos considerar lo mismo. No, de todas maneras rechazaron, aunque otros hombres lo hagan. Algunos tenemos o pensamos que el evangelio puede ser aceptado por muchos si vieran que muchos lo creen. O sea, si somos un grupo grande, eso va a ser más creíble el evangelio. No crean eso. Porque aunque vean a otros creer, no por eso necesariamente creerán. Ellos vieron a otros creer y ellos no creyeron. Tata, atiende aquí la puerta. Rechazado, nosotros tenemos que notar cómo ha sido rechazado a pesar de ser creído por gran número de gentiles. Creyeron un gran número de gentiles también. Gentiles que no eran cualquier gentil. Gentiles que también iban a aquella sinagoga, adoraban junto a ellos, aunque nosotros sabemos que nunca llegaban a ser verdaderos judíos hasta que no se circuncidaban, y etcétera, etcétera. Pero eran hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, y fueron rechazados por estos judíos, a pesar de que esos gentiles también habían creído, de que mujeres nobles también creyeron.
Hermanos, la maldad del rechazo del Evangelio siempre está acompañada de muchas otras maldades. Veremos esto también en los versículos 5 al 8. La maldad del rechazo del Evangelio siempre está acompañada de muchas otras maldades. Vaya conmigo al versículo 5, por favor. Dice así la Escritura. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro Jesús, hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Note conmigo cómo va acompañada la maldad del rechazo del Evangelio con muchas otras maldades. Solamente, o sea, pudiéramos decirlo de otra manera, pudiéramos decir que el rechazo del Evangelio es una muestra de otras muchas maldades que hay en el ser humano ya. El rechazo del Evangelio es una gran maldad, pero el asunto es que esa gran maldad que solamente se expresa como rechazar el Evangelio, esta gran maldad está mostrándonos muchas otras maldades que no han sido mostradas o que no podemos ver visiblemente. Matthew Henry dijo: Cristo es odiado porque el pecado es amado. Por eso Cristo es odiado, porque el pecado es amado. Cuando se rechaza el Evangelio es porque se ama mucho el pecado. Y el pecado que entra pecado, muchos son los pecados de aquellos que rechazan el Evangelio. Tú que odias a Jesús, ¿qué pecado estás amando? Tú que has visto el amor hacia Jesús enfriarse, y ahora estoy hablando a los hijos de Dios, ¿con qué pecado estás coqueteando? Si tú ves el amor hacia Jesús en tu vida enfriarse, muy probablemente es porque estés coqueteando con algún pecado. Jesús reveló esto de una manera explícita hablando con Nicodemo. ¿Usted recuerda? Él le dice en el capítulo 3, verso 19, o nos narra Juan en su carta, y esta es la condenación. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, le dijo así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquel que hace lo malo aborrece la luz. Miremos a estos judíos y miremos el celo e ira de estos judíos. Inmediatamente que vieron que otros judíos de la sinagoga se fueron con Pablo y Silas, que algunos, quizás unos pocos, pero que ya bastantes griegos se fueron con Pablo y Silas, o de los gentiles que habían en la sinagoga. Y cuando vieron que algunas mujeres nobles, de hecho no pocas, fueron detrás de Pablo y Silas, dice que se llenaron de celo, y junto con el celo, por supuesto, le acompaña la ira. Una ira pecaminosa que les hizo y les movió a hacer sedición y rebeldía. ¿Ustedes notaron ya quiénes son los colaboradores de estos judíos? ¿A quiénes fueron a buscar ellos? ¿Quiénes eran sus amigos para provocar una turba? Dice nuestra historia que fueron al mercado, a un lugar donde habían personas, hombres ociosos y malos. Y por cierto, es llamativo que la palabra ocioso esté junto con la palabra malvado o malo. Y indudablemente el ocio y la maldad están muy cerca.
y son compañeros, andan muchas veces juntos. Alguien dijo mente ociosa, taller del diablo, y no se equivoca en ello. Estos hombres, si nosotros somos malos por naturaleza, ¿qué dejaremos si damos lugar al ocio y a estar pensando y para hacer lo que se nos ocurra hacer? Bien, los amigos de estos judíos eran esas personas ociosas y malas, a los cuales muy probablemente solo con unos centavos se atrevían a hacer cualquier maldad. Y miren la maldad de estos judíos al salir a pagar a estos hombres para alborotar la ciudad. Buscaron a estos hombres, ellos fueron sus colaboradores para hacer sedición en la ciudad, pero miremos además la violencia de estos judíos al sacar a Jasón de su propia casa. Ellos fueron a casa de Jasón, donde todo parece indicar que allí se reunía la iglesia, y este Jasón, no nos dice Lucas, pero muy probablemente ya había escondido a Pablo y a Silas. Y cuando van a su casa, lo que ellos querían era el pez gordo. Ellos estaban queriendo, los judíos que tenían todo en contra de Pablo y de Silas. Al no encontrar a Pablo y Silas, pues agarraron al mismo Jasón y a otros hermanos y los llevaron ante las autoridades. Pero miremos su descontrol y su desenfreno. Ellos empezaron a gritar: estos hombres, miren lo que hacen. Estaban totalmente fuera de sí, hombres totalmente descontrolados, que la ira los hace obrar de una manera imprudente, desenfrenada. Miremos sus palabras gritadas, que están llenas de malicia, porque son medias verdades con mucha mala intención. Asimismo se repite, así hace el diablo. Recuerden cuando la acusación de aquellos hombres que acusaron ante los magistrados allá en Filipo, como dijeron algunas cosas ciertas, pero la mayoría con mala intención y con el mal enfoque. Aquí de la misma manera, miren las palabras, analicemos las palabras. Dicen: estos que trastornan al mundo entero. Bueno, indudablemente ellos no podían demostrar que el mundo entero estaba siendo trastornado. Mucho menos en esta época. Todavía en la época del internet, tú puedes demostrar cuánto alcance tiene cualquier doctrina, quizás casi cualquier cosa, en qué lugares está y en qué lugares del mundo no está. Pero en aquellos tiempos decir esto trastorna al mundo entero era un poco exagerado decir eso. Pero déjenme decirle que no es menos cierto que el evangelio trastorna. Hermanos, no se puede escuchar el evangelio sin reaccionar a él y sin que te lleve a tu reaccionar de alguna manera. Spurgeon dijo de esta manera: si escuchas el evangelio, nunca podrás ser diferente a este. Debe ser ya, o sea, su amigo o su enemigo, su discípulo o su opositor. Pero algo tiene que ser. En cierta manera, el evangelio trastorna, como dicen estos hombres, como gritaron estos hombres de manera desordenada. Pero ellos también dijeron: todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Qué maldad en estas palabras. Notemos que hay gran maldad, porque donde se dice una gran verdad, y la gran verdad era que Jesús es rey, y es un rey que está por encima del César, y realmente Pablo seguro enseñaba esto, pero con una intención de hacer ante las autoridades civiles, hacer pensar ante las autoridades civiles que Pablo y Silas predicaban que ya no había que obedecer a César, sino solo a Jesús, porque Jesús era rey y César no. Cuando nosotros sabemos que Pablo enseñaba que César era un rey, el cual debía ser obedecido de manera civil, debía ser obedecido como una autoridad puesta por Dios, pero que por supuesto había un rey por encima de César.
Qué irónico los judíos decir eso cuando ellos mismos creían que Jehová era Dios y que estaba por encima de César. Qué irónico. Cuánta maldad, cuántas palabras llenas de deseos de hacer mal, de provocar mal. Pero por último, miremos que ellos no consiguieron, ellos consiguieron alborotar al pueblo, ellos consiguieron alborotar incluso hasta las autoridades, pero Dios no les consiguió hacer más daño de lo que Dios quiso. O sea, dice nuestra historia que en los últimos versos dice que Jasón pudo pagar una fianza, o sea, se pudo ir bajo fianza. Esto bajo fianza indudablemente implica que Jasón tuvo que comportarse a partir de ese tiempo bastante ordenado, pues si no perdía su dinero o si no podía ser encarcelado. Quizás Pablo y Silas tuvieron que irse de aquel lugar obligatoriamente para que Jasón no tuviera pérdidas mayores. Pero y también sabemos que Pablo y Silas se pudieron ir ilesos de aquel lugar de noche. Nos narra Lucas que ellos pudieron irse de allí. Ahora, habiendo visto la maldad de los hombres en su rechazo del Evangelio, debemos meditar por un momento lo que hemos recibido y creído en ese Evangelio. Debemos meditar en algunas verdades que el Espíritu Santo nos quiere hacer notar por medio de este relato. Te pregunto, ¿podemos valorar la obra de Dios en nosotros para hacernos sensibles, darnos ojos para ver y oídos para oír las palabras comprendidas en el Evangelio, aun cuando nosotros naturalmente somos ciegos y sordos igual que estos judíos? Tú has podido valoras a diario el hecho de que tú hayas creído en el Evangelio. Cuando se revela que tantos hombres no han creído y se les revela la maldad de ellos al no creerlo. Tú meditas con frecuencia en el hecho de que tú sí has creído. De que tú eres de esos poquitos allí en Tesalónica, allí en Filipo, de esos poquitos que creyeron. Tú eres de los poquitos en Colón, o en Cárdenas, o en Cuba, o en el mundo que han creído. Es la obra poderosa de Dios en ti. ¿Cuánto tiempo pasas diario meditando en ello? Te quiero preguntar también, ¿cómo está tu amor por Jesús? ¿Cómo está el amor por Jesús y el Evangelio en este tiempo en que casi todos están en una cuarentena o quincena o más que esto, en casa o aislados de los demás? ¿Cómo está tu amor por Jesús? Tu amor por las buenas noticias en Cristo, en este tiempo de poco trabajo físico quizás, y de mucho tiempo para meditar y estar en cierta manera ociosos. ¿Cómo está ese amor por Jesús? ¿En qué estás ocupando tu tiempo en estos días? ¿En qué estás ocupando tu tiempo en estos días? ¿Cómo está siendo valorado por ti el Evangelio en estos días? ¿Qué lugar le has dado en tu vida? ¿Cuánto espacio ocupa en ti? ¿Por cuántas cosas lo has cambiado en estos días? Ya sabemos que no has rechazado como los judíos que hemos visto en el relato bíblico, pero lo estás amando como Pablo lo amó. Estás amando a Cristo y las buenas noticias de que Dios te ha perdonado en Él. Lo amas y valoras como lo más importante, lo más trascendental en tu vida. ¿Es Cristo para ti tus fuerzas? ¿Es tu sostén? Él es tu primer amor, Él es tu alegría, tu esperanza, lo más esperado, el motivo para vivir es Cristo. Les recuerdo que no estamos aquí para ser felices. No dejes que el mundo te engañe.
No estamos aquí para no sentir dolor. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Para eso vivimos. Para eso estamos. ¿Es Cristo para ti tan preciado e imprescindible que lo compartes o predicas de Él a todos los que te rodean? ¿Vives para ti o vives para Él? Hermanos, Cristo y el Evangelio son rechazados por hombres y mujeres inicuos e impíos. Pero es una gran impiedad que sea rechazado por nosotros. Es una gran impiedad que nosotros le tengamos en segundo lugar. Es una gran impiedad que nuestro amor se enfríe. Es una gran impiedad que nosotros no valoremos a Cristo como lo que Él es para nosotros. Y quiero terminar refiriéndome a ustedes que están viendo o escuchando y no se han arrepentido verdaderamente ante Dios. Que su arrepentimiento es como el de los magistrados de Filipo, delante de los hombres, pero no delante de Dios. No quieren buscarse problema con los hombres, sin embargo, están todo el tiempo, cada segundo que viven para sí mismos y no para Dios, metiéndose en problemas con Dios. Ahora, yo me voy a referir hoy a un grupo que me está escuchando, que me está viendo. Por lo tanto, son personas que toleran el Evangelio, pues viven en una sociedad donde la tolerancia está de moda. Hasta el Evangelio lo toleran. Ustedes que pueden estar delante de una Biblia y escuchar la Biblia, pero no se rinden ante la voluntad soberana de Dios y aman más sus pecados que a su propia alma. Aman más a sus pecados que a su alma. Yo les quiero decir, ¿hasta cuándo estarán colmando la medida que les acusa ante Dios? ¿Hasta cuándo estarán añadiendo pecados que están colmando la medida de la ira de Dios? ¿No saben que sus pecados están siempre delante de Dios? Siempre sus pecados están delante de Dios y que de Él no se pueden esconder. No se escondan más. Ustedes con su actitud se están escondiendo. No se escondan más. Miren, en cierta manera es preferible que pequen delante de todos para ver si así puedan verse tal y como son y esto les lleve a volverse el Salvador. ¿No saben que su titubeo ante el Evangelio y su rechazo pasivo les hace tan malvados como los judíos de esta historia? Tan malvados. Estos judíos tenían mucha Biblia y sin embargo no creyeron en el Evangelio. Los judíos de este pasaje estuvieron 3 semanas expuestos al Evangelio, pero estas 3 semanas les bastaron para explotar de ira. ¿Cuánto tiempo hace falta para que explotes de ira o te vuelvas a los brazos del Salvador? Lo cual sería muchísimo mejor. Por último, recordemos que fue necesario, escuche bien, fue necesario que el Cristo padeciese. Fue necesario que el Cristo padeciese y esto por nuestros pecados. El Hijo de Dios padeció en nuestro lugar. Él es suficiente sacrificio para morir en lugar de todos nosotros. Su sacrificio es suficiente en lugar de todos los hombres, por tus pecados también. Hijo de Dios, recuerda, Él murió en tu lugar, tú debes vivir para Él. El Hijo de Dios resucitó demostrando Dios con ello que se agradó de su perfecto sacrificio en nuestro lugar. Recordemos que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros.
Nosotros debemos vivir para Él. Él nos ha comprado para sí y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ya nada nos separa de Dios. Nada nos separa de Dios. Ya nada nos quita la vida que tenemos en Él. Y ya nos espera solo nos espera dicha eterna. Nosotros deberíamos vivir para Él. Nosotros deberíamos vivir meditando en el Evangelio. Nosotros deberíamos vivir meditando en Cristo y su obra por nosotros. Quiera Dios que nosotros no seamos de los que rechacen el Evangelio, ni como los judíos, ni en ninguna manera. Que no rechacemos, sino que amemos el Evangelio. Padre, concédenos que así sea. Concédenos en esta semana que así sea. Concédenos en este día que así sea. Concédenos en los minutos que tenemos por delante que así sea. Concédenos, bendito Dios, que por toda la vida aquí así sea. Que vivamos para ti, que no rechacemos el Evangelio. Te imploramos por aquellos que hoy están rechazando el Evangelio, que están cerca de nosotros. Oh Dios del cielo, muéstrales su maldad, muéstrales sus pecados, y que estos vayan corriendo ante ti en arrepentimiento y una fe, y recíbeles como hijo. En Cristo te lo imploramos. Amén.